La Santa Escritura habla de un olivo. Radio ABA. La Santa Escritura habla de un olivo, un árbol grandioso de origen divino y raíces sin fin, de ramas frondosas, de hermoso follaje, pues se alimentaba de la rica savia que emana de Dios. Fueron señalados porque eran primicias del glorioso pacto y depositarios del culto y la ley. Pero había otras ramas que fueron quebradas, a lo suyo vino, no le recibieron como hijo de Dios. Extraño misterio, Dios hizo un injerto cuando incorpora un olivo silvestre al olivo de amor. Esas dos naciones, judíos y gentiles, se ha formado un pueblo, por Dios bendecido, el pueblo de Dios. Fueron señalados porque eran primicias del glorioso pacto y depositarios del culto y la ley. Pero había otras ramas que fueron quebradas, a lo suyo vino, no le recibieron como hijo de Dios. Cuán incomprensibles, Señor, son tus obras, y maravillosos tus planes divinos de la salvación. Antes extranjeros, sin Dios y sin patria, hoy somos de Cristo, según la promesa, linaje de Abraham. Jesucristo
Radio Abba. Y digno de ser en gran manera alabado. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios. Señor, solo tú eres digno, digno eres tú. Señor, solo tú eres digno, digno eres tú. Digno eres tú. Digno eres tú. Digno eres tú. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios. Señor, solo tú eres digno, digno eres tú. Señor, solo tú eres digno, digno eres tú. Digno eres tú. Digno eres tú. Digno eres tú. Señor, solo tú eres digno, porque creaste toda la tierra. Señor, solo tú eres digno, porque creaste todas las cosas. Señor, solo tú eres digno por tu voluntad, por tu voluntad, por tu voluntad, por tu voluntad. Digno eres tú. Radio Abba, voz de la Iglesia de Dios. Cristo fiel, te quiero ser. Dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero andar. Si más
encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, hacerle fiel, hacerle fiel. Y en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Radio Abba. Disfruta de los himnos congregacionales. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador, como guiador. Y en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en humildad. Y en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Radio Abba. Pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano y poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, mi oración, mi alma se goza. Siento su paz inagotable, en dulce grata, porque temor en ansiedad Cristo nos mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando la tierra bajo negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos por la fe ha visto. Radio Abba, voz de la Iglesia de Dios. Su lumbre bienhechora mientras duermo, pone tu mano sobre mí si es
Ese es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado, una corona con espina en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. La frecuencia del Evangelio está nuevamente con ustedes y le presentamos esta variada programación de alabanzas. Viene el mensaje de la palabra de Dios con un interesante tema que también esperamos sea de bendición y de conocimiento bíblico, pues cada vez que escuchamos la bendita palabra fijamos ese conocimiento. A nuestros hermanos oyentes les enviamos un saludo de paz, hermana María Luisa Rojas, hermana Teófila López Jiménez, que también nos dice paz a vosotros, mis amados hermanos. Hermano Martín, el Todopoderoso le colme de bendiciones. Agradezco a Dios por este día, le doy honra y gloria a nuestro Padre Celestial, y también muy bonitos cantos, dice nuestra hermana. También saludamos a Juan Carlos, dice paz hermanos, de Radio ABA en la sintonía. También nuestro hermano, muchas gracias a usted por conectarse a la programación que emite este ministerio radial. Y como estamos a la víspera también del día de reposo, vamos a cantar con los niños. Somos niños que queremos adorar al Dios del cielo, porque Él nos ha llenado de su amor. Cada sábado llegamos, escuelita estudiamos, somos niños de la iglesia de Dios. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, es el reino de los cielos. Y yo quiero acercarme más y más, y yo quiero acercarme más y más. Usted está escuchando la voz de la Iglesia de Dios. Este día de reposo yo lo guardo solo para ti, pues con esto bendiciones recibí.
Dios, dame fuerzas para agradarte, para ganar el galardón, guardando siempre tus mandamientos grabados en mi corazón. Dios, dame fuerzas para agradarte, para ganar el galardón, guardando siempre tus mandamientos grabados en mi corazón. Radio ABA. Señor, este día de reposo yo lo guardo solo para ti, pues con esto bendiciones recibí. Señor, tu ley yo guardaré hasta la muerte, tu voz se escuchará hasta donde nace el sol, porque tuya es la salvación. Dios, dame fuerzas para agradarte, para ganar el galardón, guardando siempre tus mandamientos grabados en mi corazón. Dios, dame fuerzas para agradarte, para ganar el galardón, guardando siempre tus mandamientos grabados en mi corazón, grabados en mi corazón, grabados en mi corazón. Señor, tu ley yo guardaré hasta la muerte. Radio ABA. En tus labios la doctrina de la iglesia de Dios, lo que llevarás, trabajando y esforzando nuestra vida en santidad. Estos somos al llamado de Dios a seguir al más redimir, rescatando del pecado, del engaño y falsedad. Procurar la edificación de la iglesia de Dios, creciendo en unidad, amor, fe y verdad. Procurar la edificación de la iglesia de Dios, bendición.
Vamos, hermanos valientes, a luchar contra el mal y perseverar, proclamando buenas nuevas, esperanza, gozo y paz. La voluntad de Dios nuestro y de su Hijo Jesús es predicar, demostrando obediencia, que hasta el fin salvo serás. Procura la edificación de la iglesia de Dios, creciendo en unidad, amor, fe y verdad. Procura la edificación de la iglesia de Dios, bendiciones se los da. Nuestra meta con Cristo es reinar. Solo en Dios está el vínculo de nuestra fe, la unidad permanece, fortalece nuestra vida espiritual. Miembros del cuerpo de Cristo, llamados así por una fe. Hoy estamos reunidos alabando a nuestro Rey. Procura la edificación de la iglesia de Dios, creciendo en unidad, amor, fe y verdad. Procura la edificación de la iglesia de Dios, bendiciones se los da. Nuestra meta con Cristo es reinar. Radio Abba. Cada vez más sabio y entendido. Nunca olvides mis enseñanzas, jamás te apartes de ellas, porque lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y aumentes tus conocimientos. Valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida, ya que la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana y va en aumento, cada vez más brillante, hasta que alcanza todo su esplendor. Por eso, grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas. De esta manera, la Iglesia de Dios presenta el programa Enseñanzas del Dios de Israel. Con ustedes, nuestro hermano expositor, con el mensaje de la palabra de Dios para esta hora. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Carísimos hermanos y amigos que nos escuchan, paz a vosotros. Nuevamente nos internaremos en el estudio de la palabra de Dios en un tema que le hemos titulado ¿qué será de la tierra? ¿Será destruida o será restaurada? Sobre eso vamos a meditar en esta oportunidad, esperando de que este estudio sea de mucha bendición para cada una de sus vidas espirituales. Pero antes vamos a hacer una oración a nuestro Dios para que sea Él quien nos dirija con su Santo Espíritu. Eterno Dios y Padre nuestro, nuevamente buscamos de tu rostro, buscamos de tu misericordia para suplicarte en esta hora que nos disponemos a estudiar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, que sea tu Espíritu Santo el que nos asista, para que al hablar no hablemos, Señor, nuestras propias palabras, sino más bien sea tu Espíritu Santo el que ponga en nuestros labios esas palabras entendibles y comprendibles para nuestros oyentes, para todos los que nos escuchan. Bendito Dios, rogamos pues de tu bendición y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué será de la tierra? ¿Será destruida o será restaurada? Sobre esto vamos a estar meditando porque creemos necesario hacerlo por el hecho de que hay fuertes argumentos doctrinales, fuertes argumentos doctrinales erróneos, ajenos a lo que la santa palabra de Dios dice, puesto que hay comentarios, ¿verdad?, de personas, de predicadores, de expositores de la palabra, que manifiestan que esta tierra va a ser destruida porque Dios se va a llevar a sus hijos a vivir al cielo. Mas sin embargo, explorando las Santas Escrituras, en esta oportunidad nos daremos cuenta qué será de esta tierra, qué será de la tierra. ¿En verdad va a ser destruida o será que Dios la va a restaurar como lo fue en el principio? El hombre ha estado en la órbita de la Tierra y ha detonado bombas atómicas, pero la Tierra continúa en su órbita alrededor del Sol y cada día gira sobre su eje. Este planeta cuelga en el espacio en su posición asignada como un gran balón entre los cuerpos celestes. La Tierra ha existido por miles de años con la raza humana viviendo dentro de ella. ¿Qué será de ella para el tiempo del fin? ¿Qué será de la Tierra en el futuro? ¿Qué sucederá cuando el mundo llegue a su fin? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a empezar a explorar las Santas Escrituras, leyendo como por ejemplo en el libro del Génesis, en el capítulo número 1, el verso número 1, dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y las tierras. En 6 días el gran poder de Dios puso a la tierra en condiciones de ser habitadas, con todas las cosas que en ella hay. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo número 33, el versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y dice la palabra allí en Éxodo 20:11, y reposó Jehová en el 7º día. Verdaderamente lo que Dios creó fue una obra maravillosa,
El hombre ha estudiado los elementos de la tierra y las fuerzas de la naturaleza por centurias, y sin embargo no han aprendido todos los misterios. Además de eso, tememos al poder con que fue hecha una tierra tan grande. Dios creó la tierra y la hizo en un estado de pureza, la hizo en un estado de imperfección, en un estado bello, porque en esta tierra Dios quería que esa obra magna, que esa obra perfecta, es decir, el ser humano, habitara sobre ella. Ese fue el objetivo por el cual Dios creó la tierra. Dios no la creó en vano. Dios creó la tierra para que el hombre viviera en ella, para que el hombre habitara sobre ella. Así lo encontramos registrado en Isaías capítulo 45 y el verso número 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y el que la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Dios hizo la tierra para ser habitada, e hizo al hombre para que habitara la tierra. De tal modo que la palabra de Dios dice también en el Salmo 115 y el verso 16, que los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios quería que el hombre viviera sobre la tierra en paz y obediencia a su palabra. No crió la tierra para aflicción, no crió la tierra para Dios destruirla. No, Dios crió la tierra para que el hombre habitara sobre ella, libre de aflicciones, en una completa paz y una completa alegría. Porque en la tierra Dios puso todas las cosas que el ser humano necesitaría. Por eso es que dice el libro de Apocalipsis capítulo 4 y el verso número 11, dice: Señor, digno eres de recibir gloria, honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Entonces Dios creó la tierra y la creó con el propósito de que el hombre la habitara, para que él disfrutara de toda aquella belleza que el Dios eterno había puesto sobre ella. Ahora, la pregunta surge: ¿pero qué pasó con esa tierra que Dios creó, que Dios hizo en el principio? ¿Qué sucedió? Porque ahora la tierra ya no es la misma que la de antes. Ahora estamos en una tierra contaminada, estamos en una tierra deteriorada, estamos en una tierra desgastada, en donde el hombre pues ya ha hecho sus evaluaciones y ha predicho de que dentro de no muchos años la tierra ya no va a ser un lugar habitable, porque la tierra ya no va, digámoslo así, a proveerle al hombre las cosas que él necesita. Y si usted, estimado hermano y amigo, se da cuenta, el hombre ha empezado a explorar en todo el universo los diversos planetas, las diversas galaxias, para irse a vivir allá. Manifiesta la ciencia que ha hecho exploraciones en la Luna, en otros planetas como Marte, para poderse ir a vivir ahí cuando esta tierra sea inhabitable. Es que la tierra se ha corrompido, es que la tierra se ha deteriorado. ¿Y todo por qué? Todo como consecuencia, todo como producto del pecado, todo como producto de la desobediencia.
Porque dice la palabra de Dios allí en el libro del Génesis, el capítulo número 3. En el capítulo número 3 dice la palabra de Dios, en el verso número 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, dice aquí. La tierra fue sujetada a maldición como consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque el hombre, en vez de ser obediente a Dios, se tornó desobediente a las leyes del Dios eterno. Y ahora nosotros podemos contemplar pecado e iniquidad por todas partes. Vivimos en el tiempo descrito en la Biblia como los últimos días, como también a lo que la Biblia describe el tiempo del fin, cerca de la segunda venida de Cristo. En el capítulo 24 de Mateo encontramos una profecía dada por Jesucristo concerniente a las señales del fin, las cuales se cumplirán en la tierra justo antes de la segunda venida de Cristo. Y Jesús dice en Mateo 24:37, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta es una referencia del diluvio, cuando Noé se salvó por medio del arca. De esos días de Noé, leemos de que Jehová, nuestro Dios, vio que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y miró Dios la tierra, dice, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. A causa del pecado y corrupción, Dios destruyó el género humano de la tierra por medio del diluvio, excepto a Noé y a los que con él estaban en el arca. El diluvio destruyó toda vida sobre la tierra, en cuya nariz había hálito de vida. La superficie de la tierra se limpió y cambió. Después del diluvio, la tierra surgió renovada, y desde entonces las naciones del género humano se desplegaron por todo el mundo. El verdadero pueblo de Dios tuvo fe, y así nosotros, al llegar a nuestro tiempo, vemos también que el mundo ahora en día está lleno de pecado, igual como lo estuvo en el tiempo de Noé. En aquel tiempo, dice la palabra, que Dios destruyó al hombre de sobre la tierra a través de agua. ¿Qué mandará Dios la próxima vez a causa del pecado? Cuando nosotros vemos que en esta tierra hay mucha maldad, hay mucha perversidad, hay mucha degeneración, y que a raíz de eso la tierra se ha corrompido, pensemos, ¿qué es lo que Dios mandará sobre la tierra en esta próxima vez? En donde Dios, pues, en determinado momento va a decir, hasta aquí ya con el pecado, hasta aquí ya con la maldad. La palabra de Dios dice de que sobre este mundo Dios derramará su destrucción a través de fuego. Así lo encontramos descrito en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3 y el verso 7. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Desde el versículo 1 describe por el diluvio, y la comparación muestra que la destrucción por fuego también será sobre la superficie de la tierra. Esta gran destrucción por fuego tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Jesús describió el tiempo de su venida como de gran expectación para el mundo,
igual que cuando viene un ladrón en la noche. El versículo 10 de este mismo capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro dice: mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Esta fiera destrucción vendrá en la segunda venida de Cristo. Es algo que se muestra también en segunda de Tesalonicenses, versículos 7 y 8, donde dice: y a vosotros, dice, que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el profeta Isaías, hablando anteriormente de esta destrucción en un lenguaje similar, según lo que está registrado en Isaías 66:15 y el verso 16. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para tornar su ira en furor y su represión en llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Este es evidente el mismo tiempo del que habla el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, hablando de los eventos que acompañarán a la segunda venida de Cristo, donde dice en Apocalipsis capítulo 6 del verso 13 al 17, que le damos lectura, y dice de la siguiente manera: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es removida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venida, y quién podrá estar firme. Esto es lo que el revelador, el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, recibe de parte del Dios de los cielos concerniente a esa destrucción que vendrá sobre este mundo. Pero no estamos hablando de una destrucción definitiva de todo lo que existe ahora en día, de todo lo que nuestros ojos pueden contemplar, sino más bien está hablando de una destrucción así como el Dios de los cielos lo hizo allá en los días de Noé, que Dios destruyó a la raza humana, a la gente pecadora, a la gente mala, a la gente perversa. De ahí la tierra se mantuvo después del diluvio y empezó a regenerarse, empezó a producir nueva vegetación. Y todo eso, estimado hermano y amigo que me escucha, va a volver a suceder cuando Dios derrame, dice aquí la palabra, su destrucción, dice que será como fuego. Por eso es que leíamos en Isaías capítulo 66, el versículo 15 al 16, donde dice que juzgará con fuego y con su espada a toda carne. Es decir, que la tierra va a ser purificada, va a ser, dice, consumida por el fuego,
a fin de destruir, a fin de extirpar todo aquello que hasta este tiempo, hasta este momento, la tiene en el estado en que se encuentra, un estado lleno de contaminación, un estado lleno de impureza, un estado lleno de corrupción. La palabra de Dios habla de un gran conflicto mundial. Según lo que podemos leer aquí en el libro del profeta Zacarías, el capítulo número 14 y el versículo del verso 2 al 5, donde dice: porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla, y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente de Jerusalén a la parte del oriente, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Aquí está descrito un gran conflicto donde todas las naciones del mundo, las grandes y las potencias, tomarán parte en esta gran lucha. Jerusalén será el centro de la batalla. Otras referencias bíblicas indican que dos grandes grupos de naciones pelearán entre sí. Un grupo estará luchando por capturar a Jerusalén, pero perderá exactamente cuando la ciudad sea tomada y la mitad de ella sea llevada en cautiverio. El Señor vendrá y descenderá en el monte de los olivos. El gran conflicto en que todas las naciones están comprometidas poco antes de la segunda venida de Cristo es el mismo de la batalla de Armagedón, descrita en Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 14 al 16. Cuán vasto y tremendo conflicto será este cuando todos los poderes de la tierra pondrán su fuerza una contra la otra, y el centro del conflicto será una gran batalla cuyo centro estará en Jerusalén. Pero en los tiempos modernos de las naciones en guerra están en conflicto por todas partes, con el uso de grandes misiles, con bombas atómicas. Una vasta y fiera destrucción puede limpiar completamente la tierra. Ya hemos mencionado, estimado hermano y amigo, que cuando Dios decida enviar sus juicios sobre esta tierra, Dios va a depurar toda la maldad, toda la contaminación, así como lo hizo en el principio, ya en el tiempo de Noé. Así va a suceder cuando Dios decida enviar su juicio sobre este mundo, sobre esta tierra que está corrompida por el hombre pecador, por el hombre que no quiere obedecer a las ordenanzas, a los mandamientos del Dios de los cielos. Esta tierra en la cual habitamos nosotros, en el principio fue hecha llena de pureza, llena de perfección, apta para que el ser humano habitara sobre ella. Pero que a través de los tiempos, como consecuencia del pecado, la tierra ha venido deteriorándose, ha venido perdiéndose, ha venido perdiendo su capacidad productiva. Pero el Dios de los cielos se ha dado cuenta que el originador, el productor de toda esta decadencia en la tierra, no es nada más ni nada menos que el ser humano. Entonces Dios lo que ha hecho no ha sido destruir la tierra, sino más bien destruir al ser humano, al hombre pecador, al hombre perverso. Y eso es lo que va a volver a suceder para el tiempo del fin, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Dios no es que va a traer una nueva tierra para que el hombre habite sobre ella o para que sus hijos moren sobre ella. No, Dios lo que va a hacer es una limpieza, así como lo hizo en tiempos de Noé. Después del diluvio, la tierra quedó prácticamente limpia.
todo lo que había antes del diluvio fue destruido. La tierra quedó limpia y aquella tierra empezó a producir nueva vegetación. Empezó a producir nueva vegetación. Así va a ser para el tiempo del fin. Después de esa gran batalla que hemos mencionado y que está descrita en Apocalipsis 16, 14 al 16, la cual nosotros la conocemos como la guerra del Armagedón, vemos que nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, según lo que hemos leído en Zacarías capítulo 14, y allí se describen exactamente 3 eventos en orden. El primero es el gran conflicto mundial que envuelve a todas las naciones y la batalla central es en Jerusalén. El segundo evento es la venida de Cristo a la tierra descendiendo sobre el monte de los olivos. Y el tercer evento y más importante de todos y más sobresaliente es el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. El reino milenial de Cristo. De estos casos maravillosos, nosotros leemos en Zacarías, capítulo 14 y el versículo número 8 y el versículo número 9 que dice: acontecerá también en aquel día que Jehová será rey sobre la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Como usted se da cuenta, los juicios de Dios caen sobre este mundo a través de las plagas postreras, las cuales son descritas por el apóstol Pedro, que su juicio será como fuego, dice ahí la palabra, para consumir el pecado que hay en la tierra, para consumir la contaminación que hay en la tierra. Cuando Jesucristo viene, hay una sola devastación, tanto de hombres como de mujeres que han hecho lo contrario a la voluntad de Dios. Hay una sola mortandad. Y Jesucristo afirma sus pies en el monte de los olivos para dar inicio a lo que ha de ser su reino por 1000 años. Pero la tierra no desaparece. Eso es lo que queremos puntualizar. La tierra no desaparece. La tierra esta en la cual habitamos no deja de ser. La tierra continúa. La tierra continúa. Después de esa gran devastación, la tierra continúa el periodo al cual se le conoce como el tiempo de la regeneración de todas las cosas. Jesucristo gobernando, las cosas empiezan a hacerse como fueron en el principio. En el capítulo 24 de Isaías, allí también se describe una gran destrucción en la tierra, y dice allí el versículo número del capítulo, verso 1, el versículo 3 y el verso 6 dice así: he aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su haz y hace esparcir sus moradores. Del todo, dice aquí, será vaciada la tierra y enteramente saqueada, porque ha pronunciado esta palabra. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos, oiga bien, no la tierra, sino dice, fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres, dice ahí el profeta Isaías, el capítulo 24, hemos leído el versículo 1, el versículo 3 y el versículo número 6. Lo demás del capítulo 24 que hemos leído hace una serie de descripciones de naturaleza similar.
Ciertamente una muy grande destrucción sobre la tierra es descrita aquí. Son mencionados especialmente castigos que vendrán sobre el ejército sublime y sobre los reyes de la tierra, según lo que dice el versículo 21 de este capítulo 24 de Isaías, donde dice: y acontecerá en aquel día que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra. Hay una sorprendente similitud entre este verso y la descripción de los eventos en la segunda venida de Cristo, como ya lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 6, el verso 15 al 17, donde ahí habla de que los reyes de la tierra, los príncipes, los ricos, los capitanes, dice que clamaban a los montes y a las peñas que cayeran sobre ellos, que les escondieran de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y que los escondieran de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, y ¿quién podrá estar firme? Este tiempo de destrucción será tan grande que la tierra es descrita como un estado vacío. Dice ahí la Escritura que la tierra será del todo vaciada, enteramente será saqueada, dice ahí, porque ha pronunciado esta palabra: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores, dice, fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos, dice, los habitantes de la tierra, no la tierra, ¿verdad? No es la tierra la que es destruida, sino que los habitantes, los moradores de la tierra. De tal manera que la tierra que Jesús recibe para poder reinar es una tierra vacía. Sí hay moradores, pero no lo hay como lo hay en este tiempo. Sus moradores han disminuido. Así hemos leído, y se disminuyeron, dice el profeta Isaías, los hombres. Hay algunos que enseñan actualmente que la humanidad será removida de la tierra, porque piensan de que el Señor, cuando Él destruya esta tierra, Él se los va a llevar a vivir al cielo. Pero eso no es así. Esa enseñanza está en contra de la palabra de Dios. Eso de que el justo, que la humanidad va a ser removida de esta tierra, y que el justo se va a ir a vivir al cielo, y que el malvado se va a ir al infierno, y que la tierra quedará en completa desolación por todo el milenio. Uno de los peligros que esta enseñanza cita uno de los libros que esta enseñanza cita como un texto de apoyo es Isaías 24:6. Pero las 4 últimas palabras del verso son puestas a un lado y no explican que otras partes del texto han sido omitidas. Dichos escritores sostienen que todas las personas se irán de la tierra, pero las palabras que omiten de la Biblia dicen: y se disminuyeron los hombres. Es decir, no es que los hombres en su totalidad desaparecen de la tierra, sino que disminuyen. La destrucción será tan grande que la tierra aparecerá como vacía, pero no todos se irán. Habrá hombres que permanezcan en ella. La mayoría, los malvados de la tierra, estarán en la prisión, según lo que dice Isaías 24:22. La prisión es el sepulcro, como lo podemos leer en el Salmo número 88 y el verso número 4 y 5, que a la letra dice de esta manera. Salmo 88, versículo número 4 y 5 dice así: soy contado entre los que descendieron al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado
entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Esto es lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Los muertos, dice, los malvados estarán en la prisión. Esto se refiere al sepulcro, según lo que ya hemos leído en Salmo 88, 4 y 5. Los malvados serán muertos durante el milenio, pero habrá gente viva en la tierra, y Cristo y los santos reinarán sobre la tierra, tal como está escrito en Zacarías 14. El reino de Cristo será establecido en la tierra después del último gran conflicto que ya hemos mencionado, la guerra del Armagedón. También en Isaías 24 encontramos que el reino de Cristo se establecerá sobre la tierra después de la gran destrucción y desolación. Y leemos allí en Isaías 24, 23, donde dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reinare en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de los ancianos fuere glorioso. Entonces, estimado hermano, estamos diciendo que la tierra no será destruida. La tierra no será destruida. Sí, la tierra va a ser depurada de los hombres malos, de los hombres perversos. Ya hemos leído, disminuirán, dice, los hombres. No es que se van a acabar todos los hombres, sino que va a ser vaciada la tierra a través de esa gran destrucción que vendrá, a través del castigo de Dios, a través de los juicios de Dios. Y cuando Jesús empiece a reinar, la tierra va a quedar prácticamente casi sola. Siempre van a haber hombres, pero van a ser pocos, no va a ser como los hay ahora en día. Van a ser pocos los habitantes, porque gran parte de hombres van a ser consumidos a través del castigo de Dios. La Escritura habla de la restauración, de la restitución de todas las cosas. Por eso es que leíamos allí en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 8, donde iniciábamos, dice allí el apóstol Pablo, dice: porque la creación misma fue sujetada, dice, a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción. O sea que ahorita, si bien es cierto que la tierra está sujeta a maldición por el pecado del hombre, pero también dice que la tierra espera esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Cuando eso venga, la tierra misma también va a ser libertada de esa maldición que se le fue impuesta en el principio por el pecado del hombre, por la desobediencia del hombre. Significa entonces que a partir de que nuestro Señor Jesucristo empiece a reinar, la tierra empezará un proceso de restauración, la tierra empezará un proceso de regeneración, de purificación. La tierra empezará un proceso donde todas las cosas se van a empezar a hacer como lo fueron en el principio, tal y como el Dios de los cielos los creó en el principio, que se respiraba aire puro y que imperaba sobre la tierra aquella paz, aquella tranquilidad, aquella felicidad, en donde el hombre y la mujer podía vivir sin preocupación de nada. La tierra empezará a volverse a aquel estado en que el Dios de los cielos la creó en el principio. Según lo que podemos leer nosotros en Hechos capítulo 3 y el versículo número 20,
entendemos esto que estamos hablando. Hechos 3:20 y el versículo 21 dice así: y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo, como ya lo hemos leído en el libro del profeta Isaías, que es el profeta que habla con más amplitud acerca de la restauración de esta tierra en la cual habitamos. Así que no hay motivo alguno para que el hombre y la mujer piense de que Dios nos tenga que llevar a vivir a otro lugar. No, por eso es que señalábamos el caso de la destrucción que Dios envió a través del diluvio. Dios no destruyó, digamos, la tierra a terminarla. Si bien es cierto que Dios devastó toda la creación, dice ahí la Escritura, que animales, todos dice que fueron muertos. Los montes, los collados, dice que todos fueron arrasados por aquel gran diluvio. Y ya cuando Noé sale del arca, dice que él saca todos los animales, y aquellos animales empezaron a multiplicarse, pero ya, digamos, ya en una tierra, ya con una nueva vegetación naciente. Así será cuando nuestro Señor Jesucristo venga a reinar a esta tierra. Todo volverá a su estado original. Todo volverá a su estado como fue en el principio. Aquí lo hemos leído en Hechos capítulo 3, el verso 20 y 21, donde dice: hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos. Estos versos dicen que Jesús permanecerá en los cielos hasta los tiempos de la restauración. En otras palabras, hasta el tiempo de la restitución. Será justamente después de su venida que estas cosas se van a ver efectivas, o es decir, se van a ver realizadas. Pero puntualizamos, ¿verdad? No es que esta tierra Dios la va a venir a quitar y luego el Señor va a traer otra. No, eso no, estimado hermano. Es que Dios, esta misma tierra, la va a hacer a que se vuelva a su estado original, a su estado como fue en el principio, a su estado como fue allá cuando Dios puso al primer hombre y a la primera mujer sobre la tierra. El destino final de la tierra. Durante el milenio en la tierra, Cristo completará la gran obra de redención. Al final de este tiempo de reinado, Él retornará a Dios el Padre la obra ya culminada. Como dice 1 Corintios 15:25, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre. Mas luego que todas las cosas fueron sujetadas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. El reino de Cristo no termina, sino que Él devuelve su reino eternal a Dios el Padre. Esto armoniza con el tiempo de la nueva tierra. Recordemos que Isaías capítulo 45, verso 18, también dice: Dios crió la tierra para ser habitada, no la crió en vano. La tierra entonces continuará siendo habitada por la humanidad
pero esta misma tierra será hecha nueva. Ya hablamos, como lo fue en el principio. ¿Cuándo será esto? Después de que la gran obra del milenio sea completada. O sea que con la venida del reino eternal, la presencia de Dios, todas las cosas vuelven como nuevas, como en el principio. Después que Jesucristo haya puesto fin a todas las cosas, a todo lo que el Padre encargó durante su reinado, luego Él le entrega el reino al Padre, y con la presencia del Padre las cosas se hacen nuevas, como en el principio. Entonces, ¿qué será de la tierra? ¿Será destruida o será restaurada? Claramente, estimado hermano, por todo lo que hemos estudiado, entendemos que la tierra no será destruida. La tierra será restaurada, será vuelta a su estado original. Si bien es cierto que la tierra fue sujeta a maldición, pero la tierra misma, dice el apóstol Pablo, espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque cuando eso se haga manifiesto, entonces la tierra tendrá un descanso. La manifestación de los hijos de Dios se refiere a cuando Jesucristo reina con todos sus escogidos, con todos sus hijos, con todos los que le han sido fiel, con todos los que le han obedecido. Entonces, allí la tierra empezará a renovarse, a purificarse, a volverse como lo fue en el principio. La tierra no va a ser destruida, la tierra va a ser restaurada. Eso es lo que la santa palabra de Dios establece. Aun cuando la tierra, Dios mismo la sujetó a maldición, pero Dios, Él mismo, le quitará esa maldición. Ya lo leímos en Romanos capítulo 8. No hay que andar pensando que Dios va a quitar esta tierra y va a traer otra. No, es la misma tierra que Dios la va a hacer que se vuelva como fue en el principio. Esperamos en Dios que este estudio pues sea comprensible y entendible en la mente de cada uno de vosotros, en cada uno de ustedes que nos escuchan, en cada uno de ustedes que pues nos sintonizan. Vamos a dejar hasta acá esta consideración de la palabra de Dios y esperamos en el Señor que todos nos esforcemos, nos sacrifiquemos por gozar de esa tierra nueva que el Señor Dios Todopoderoso traerá o tendrá o ofrece a todos aquellos que hayamos hecho la voluntad de Dios. Vale la pena luchar. Si este mundo, por eso decimos nosotros que este mundo no es el todo. Hay gente que dice que este mundo es para disfrutarlo. No, este mundo no es para disfrutarlo. Este mundo es para que nosotros nos apartemos del pecado, nos apartemos de lo malo, nos apartemos de lo que contradice a la voluntad de Dios. Porque todo lo que hay en este mundo, dice la palabra, pasará, dice. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Si usted quiere gozar de ese verdadero mundo que la santa palabra de Dios describe, de esa tierra gloriosa, de esa tierra buena que Dios quiso que el hombre habitara, pues le invitamos
para que usted se vuelva a los caminos de Dios, para que usted se aparte del pecado, para que usted se aleje de las cosas vanas de esta vida. Porque esto que nosotros vemos no es todo lo que Dios nos quiere dar. Hay cosas más especiales que Dios nos quiere dar, pero para eso hay que esforzarnos, hay que sacrificarnos, hay que volvernos al Señor. Porque si no, cuando Dios mande la destrucción, allí nos vamos a ir nosotros también. Pero si nosotros nos apartamos del mal, el Señor nos va a librar y nos va a hacer gozar de esa tierra restaurada y renovada que traerá para cuando sea el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra en vuestros corazones y paz a vosotros. Al finalizar el programa Enseñanzas del Dios de Israel, queremos agradecer a nuestros hermanos que colaboran para el sostenimiento de esta programación. Y también hacemos una invitación a nuestras amistades oyentes para que busquen del Señor y puedan congregarse con nosotros en la casa de oración de la Iglesia de Dios más cercana a su comunidad. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Predicó para ustedes la Iglesia de Dios a través del programa Enseñanzas del Dios de Israel. Todos los viernes, la Iglesia de Dios hace la invitación a los cultos de oración en horas de la tarde y al recibimiento del día de reposo. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará tranquilidad. Estimados hermanos y amistades oyentes, quedan invitados para que en horas de la tarde nos acerquemos a la casa de oración, al culto de oración que está previsto. También comentarles que, si no es posible, al menos en familia podamos recibir el Santo Sábado, el Santo Día del Señor. Vamos a dejar la programación en breves momentos, debido a que vamos a recibir a nuestro hermano Cornelio, Adán Cornelio, desde la aldea Raxujá. Esto es del departamento de Alta Verapaz, Guatemala. Así de que pido las disculpas ahí a nuestros hermanos oyentes y les agradecemos esa fina atención.
guarda todas mis razones y atesora contigo mis mandamientos y escríbelos en la tabla de tu corazón y escríbelos en la tabla de tu corazón. Mis palabras, porque lámpara es a mi camino y escríbelos en las tablas de tu corazón y escríbelos en las tablas de tu corazón. Mucha paz tienen los que aman a Yahvé y no hay para ellos tropiezo y escríbelos en la tabla de tu corazón y escríbelos en las tablas de tu corazón. Enséñanos
Radio ABA. Cuando Dios hizo la creación, hizo lo que ahora ves, lo hizo en 6 días. Pensando en ti, mas el séptimo día lo guardó, bendijo y lo santificó. Desde la creación hasta la eternidad, para siempre será. Santificad mis sábados, dijo el Señor, y sean por señal entre Dios y su pueblo. Pacto eterno será. Mas el séptimo día lo guardó, bendijo y lo santificó. Desde la creación hasta la eternidad, para siempre será. O no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Junto al árbol de la vida estarás, un sábado Jesús su primer discurso impartirá. Junto al árbol de la vida estarás, un sábado Jesús su primer discurso impartirá. Para siempre será. Mas el séptimo día
para siempre será, para siempre será, para siempre será. Este programa fue una producción de Radio ABA. Paz a todos.